Hola a todos, niños y niñas. Con este video vamos a continuar estos conversatorios sobre la cosmología maya, dejada por José Argüelles. Y hoy vamos a ver dos puntos, ¿sí? El primero es simplemente observar cuál es la primera parte de esas fichas primarias que José Argüelles nos entregó para el juego del encantamiento del sueño, ¿sí? Y en la segunda parte vamos a coger todos esos conceptos o definiciones que vimos en el video anterior y los vamos a aplicar, los vamos a usar, ¿sí? Para mirar eh, cuál es la forma en la que nosotros los vamos a observar o a usar durante este proceso de estudio, ¿sí? Eh, en esta primera parte de estudiar las fichas primarias del juego, de este primer grupo, que son los 20 sellos solares o los 20 glifos solares, la única observación que les hago es, de alguna forma nosotros necesitamos comenzar a conectarnos con ellos, ¿sí? Y aprendérnoslos, porque hay varias cosas que vamos a mirar durante el estudio de estos conversatorios, en las que se va a hacer necesario que nosotros sepamos cuál es el orden de los sellos, ¿sí? En muchas cosas, yo diría que en todo, necesitamos saber cuál es el orden de los sellos y cuál es el número que representa cada sello, ¿sí? Hoy nos vamos a acostumbrar a mirar cuál es su imagen, cuál es el número, ¿sí? Y cuál es su nombre, tanto en maya yucateco como en castellano, ¿sí? Porque también existe un nombre maya que diverge un poco en el maya de Guatemala, ¿sí? Pero entonces eh, nosotros vamos a mirar es el maya yucateco, ¿sí? Nuestro sello número uno es el glifo del sol, del dragón, perdón, y en maya yucateco se llama Imix y en castellano se llama dragón, ¿sí? Nuestro sello número dos es el viento en español y en maya yucateco es Ik. Nuestro sello número 3 es la noche en castellano y en maya yucateco es Akbal. Nuestro sello número 4 es la semilla en castellano y en maya yucateco es Can. Nuestro sello número 5 es la serpiente en castellano y en maya yucateco es Chicchán. Nuestro sello número 6 es la enlazadora de mundos y en maya yucateco es Simi. Nuestro sello número 7 es la mano y en maya yucateco es Manic. Nuestro sello número 8 o glifo número 8 es la estrella en castellano y en maya yucateco es Lamat. Nuestro sello número 9 es la luna en castellano y en maya yucateco es Muluk. Nuestro sello número 10 es el perro y en castellano y en maya yucateco es Soc. Nuestro sello número 11 es el mono y en maya yucateco es Chuen. Nuestro sello número 12 es el humano en castellano y en maya yucateco es Eb. Nuestro sello número 13 es el caminante de los cielos en castellano y en maya yucateco es Ben. Nuestro sello número 14 en castellano es el mago y en maya yucateco es Ix. Nuestro sello número 15 en castellano es el águila y en maya yucateco es Men. Nuestro sello número 16 es el guerrero y en maya yucateco es Sip o Kip. Nuestro sello número 17 en castellano es la tierra y en maya yucateco es Cabán. Nuestro sello número 18 en castellano es el espejo y en maya yucateco es Epsnat. Nuestro sello número 19 en castellano es la tormenta y en maya yucateco es Cahuac. Y nuestro sello número 0 o número 20, de acuerdo a cómo se vaya a usar a veces es el 0,
o a veces es el 20, eso lo vamos a ir viendo en el uso. En castellano es el sol y en maya yucateco es ajo, ¿sí? Recuerden que yo toda esta información se las voy a compartir en PDF a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que la puedan tener. Y si bien es cierto ahora, digamos, el primer llamado es aprendernos su nombre y su número, ¿sí? El segundo llamado es comenzar a conectarnos más con su energía. ¿Y cómo nos vamos a conectar más con su energía? Pues a través de la figura que representa ese glifo o ese sello, ¿sí? Entonces, dentro de los PDFs yo les voy a incluir esta diapositiva para que ustedes esta la puedan imprimir y los puedan recortar o los puedan dibujar o lo que ustedes quieran para irse conectando con la figura del sello. Al principio no les voy a pedir más que simplemente observarlos, mirarlos, comenzar a decir, ay, ¿este cuál es? Ay, este es el mono. Claro, sí, es azul. Ah, sí, mire la forma. Ve, se parece a tal, se parece a tal otro. Esta parte es parecida a esta. Y en la noche esta parte es parecida en el mago a esta. Y en el mago esta parte es parecida a lo que el dragón tiene acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Es ir haciendo ese tipo de comparaciones, observaciones, de conectarnos simplemente con ellos. Si los quieren dibujar, si los quieren imprimir en blanco y negro y pintarlos, como quieran, ¿sí? Eh, continuamos entonces en el tercer punto de esta primera entrega, es estudiar cómo funciona el circuito eh, omniunificante de la conciencia, ¿sí? Y para estudiar ese circuito omniunificante de la conciencia, ¿sí? Vamos a usar todos esos conceptos que definimos en el video anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma más simple en la que nosotros podemos observar o mirar el circuito omniunificante de la energía o de la conciencia divina? ¿Sí? Lo primero es, realmente todo surge o todo emana de un pensamiento de Dios. Ese pensamiento de Dios arranca la primera parte del proceso evolutivo, que es la involución, cuya función es manifestar en la realidad una materia que simplemente es una forma del pensamiento de Dios. Todo lo que sea materia física es una forma del pensamiento de Dios. Inclusive lo que yo creo como hombre que adquiere una característica física, el hecho de existir en la materia significa que es la emanación de un pensamiento de Dios, ¿sí? Y luego desde esa materia, desde lo físico, desde lo que tiene cuerpo, desde lo que es tangible, se inicia el proceso evolutivo, que es un proceso de comprensión, ¿sí? Y esa es la parte número 2 del proceso de todo lo que es esto, que es el circuito omniunificante de la energía. Siempre que hablamos de circuito, estamos hablando de un recorrido que es cerrado, que inicia en un punto, hace un recorrido y termina en el mismo punto, ¿sí? Durante todo este tiempo se me olvidó ponerme por acá, pero me voy a poner ahora, ¿sí? Entonces, el circuito es algo que inicia en un punto y termina en otro punto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que esta, esta figura completa, ¿sí? No me quiere pasar acá. Esta figura completa representa todo lo que nosotros conocemos como un proceso evolutivo, ¿sí? Ese circuito omniunificante de la conciencia divina es un esquema básico, el más simple posible, y recuerde que siempre vamos a ir de lo más simple a ir a las explicaciones más grandes, porque cuando partimos de lo simple, siempre vamos a estar más sólidos en el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿sí? Todo lo que vamos a estudiar está basado en esto, en esta figura tan simple, ¿sí? Eh, una observación inicial para que vamos teniendo en cuenta, ya que el circuito, digamos que esta primera parte del circuito la cumplen todos los seres vivos, ¿sí? Pero la segunda parte del circuito implica la comprensión, ¿sí? Entonces, esta segunda parte del circuito queda implícito entonces que
que hacen o la ejecutan la materia que tiene capacidad de pensamiento. O sea, la ejecuta el hombre, el ser humano, la personalidad, el ego, porque los animales, los vegetales y los minerales son una manifestación de una forma del pensamiento de Dios, pero ellos no son los que están llamados a hacer el impulso del proceso evolutivo porque ellos no están dotados de una mente a través de la cual ellos puedan desarrollar un proceso de comprensión, ¿sí? Entonces, quienes desarrollan el proceso evolutivo, la segunda parte de ese proceso, que es la evolución a través de la comprensión, es la materia pensante, ¿sí? Que es el hombre. Vamos a ampliar esto de una forma más detallada, ¿sí? O sea, ahora lo vimos de una forma muy simple, el siguiente paso lo vamos a ver de una forma mucho más detallada, ¿sí? Entonces, este circuito unificante de la conciencia divina parte de ahí, de la conciencia divina, de la fuente universal, de Dios, como cada uno prefiera llamarlo. Esa conciencia divina es el perceptor o lo mental, o sea, es el que desde una mente, por decirlo de alguna forma, es capaz de percibirlo todo, ¿sí? La conciencia divina lo percibe absolutamente todo. Y ella se da cuenta que hay un espacio vacío en el que no hay nada. Hay un espacio vacío que no hay nada. Ese espacio vacío que no hay nada, en el que no hay nada, es la representación de ese quinto elemento que no existe, digamos, para las cosmologías occidentales, pero que sí existe para las cosmologías orientales, que es el quinto elemento que se llama el espacio, ¿sí? Que es aquel lugar donde todo inició, el espacio, ese lugar infinito, sin límite, ese universo que no tiene fin. Ahí surgió el primer sonido, el gran Om universal, Om, que es la voz del creador y el sonido que le dio origen a todo tipo de vida en el universo, ¿sí? Entonces de ahí surge. Y ese espacio vacío que es la nada es simplemente el símbolo de las infinitas posibilidades de creación que existen en un espacio que está vacío, ¿sí? Nos está recordando incluso que en nuestros procesos muchas veces lo primero que necesitamos hacer es vaciarnos. Ahora que estamos iniciando un proceso de esto es vaciarnos de un montón de preconcepciones que nosotros podamos tener sobre este juego del encantamiento del sueño, porque seguramente muchos de ustedes han adquirido esta información de muchas otras formas, ¿sí? Yo mismo adquirí esta información de muchas otras formas y ahora, a través de mí mismo, digo yo, a través de un orden diferente, a través de una forma de mirarlo diferente, me tengo que volver a vaciar y abrirme a una forma nueva de percibir este conocimiento, ¿sí? Desde ahí entonces, y con esa abertura a este mundo de infinitas posibilidades que nos ofrece un espacio que se ha vaciado, se inicia entonces un proceso involutivo. Primero, ¿qué hace entonces la fuente universal? Llena ese vacío con una memoria preconsciente, que es el primer tipo de memoria, ¿sí? Que ya habíamos hablado de todo su concepto y su definición. ¿Esto de dónde emana? Pues del manas o mente superior de la conciencia divina, ¿sí? Esto es la primera fase de ese proceso involutivo para llegar a una manifestación en la forma física. Lo primero es generar una memoria preconsciente y lo segundo es, esa memoria se densifica, esa información contenida en esa memoria se densifica hasta construir en nosotros un sistema de creencias que se manifiesta primero a través de un inconsciente instintual. O sea, todo se va a manifestar a través de el instinto, ¿sí? Y ahí, teniendo un preconsciente y un inconsciente instintual, se genera desde la mente superior la materialización de un cuerpo físico, que puede ser el cuerpo de un ser humano, el de un mineral, el de una planta, el de un animal, ¿sí?
Llegamos entonces a la manifestación en la materia física. Materia física que si ya nos centramos en el hombre, que es el único ser vivo en la Tierra capaz de generar con cuerpo físico, el único ser vivo en la Tierra con cuerpo físico, que es capaz de generar conciencia. Entonces, en ese cuerpo físico del hombre, lo que habitan ahora a nivel de su conciencia, de su mente inferior, es una conciencia discontinua. A veces nos sentimos conectados a Dios, a veces nos sentimos separados de Él, a veces nos sentimos parte de un todo en el universo, a veces no nos sentimos parte de nada. ¿Sí? A veces somos conscientes de lo que pensamos y sentimos, a veces somos completamente inconscientes de lo que pensamos y sentimos. ¿Sí? Y esa manifestación terrena inicia los procesos a través de la mente inferior. Nuestra mente inferior comienza a manipular la información científica en su hemisferio derecho y espiritual en su hemisferio izquierdo y comienza a haber una transformación de la materia física a través de una conciencia que se va acercando al consciente continuo. Vamos teniendo cada vez momentos de conciencia más largos y momentos de inconsciencia más cortos, ¿sí? Y entonces la materia pasa de una forma a otra forma, se transforma, ¿sí? Y ese proceso significa que nosotros estamos iniciando un proceso de sutilización de la materia, porque hay un cambio corporal, y a eso lo llamamos un superconsciente, que es una conciencia más elevada, que lo logra la mente inferior cuando tiene instantes de iluminación, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar el proceso evolutivo, cuya función principal es comprender qué me está enseñando todo aquello que yo he creado en la forma, ¿sí? Cuando esto comienza a avanzar, este superconsciente comienza a generar en el hombre unos procesos de trascendencia, ¿sí? Que significa que la conciencia continua cada vez dura más y en ese instante eso que hemos comprendido trasciende, perdura y pasa a formar parte del consciente subliminal que está conectado, porque ya es una conciencia mucho más elevada, está conectada a la conciencia divina, ¿sí? La sumatoria de todas estas formas de conciencia al final necesitan ser verificadas por la conciencia divina. ¿Qué las verifica? Verifica qué se logró, hasta dónde llegamos, qué alcanzamos, qué perduró, ¿sí? ¿Qué perduró en la conciencia de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra? Y con base en eso, la conciencia divina sabe de qué va a llenar el siguiente ciclo involutivo, ¿sí? Y ahí nosotros, digamos, tenemos una explicación, digamos, más amplia sobre el significado de ese circuito omniunificante de la energía de la conciencia divina, ¿sí? Este circuito, entonces, ahora lo vamos a conectar y a relacionar con los 20 glifos, que son la primera parte de las fichas del juego del encantamiento del sueño, que vamos a empezar a aprender un poco sobre ellas, ¿sí? Entonces, esto mismo que acabamos de pintar acá, lo podemos pintar como un proceso vivido a través de esos 20 glifos, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se relaciona ese circuito omnificante de la conciencia divina con los 20 sellos solares o con los 20 glifos solares, ¿sí? Entonces, tenemos en el centro de nuestro proceso el Sol, que es finalmente el ente o la mente superior más elevada de nuestro sistema solar, ¿sí? Él es el que atrae y proyecta la energía de esos 20 sellos, el que primero los recibe y proyecta la energía de esos 20 sellos o esos 20 glifos solares, ¿sí? Entonces, en su primera parte, lo que él va a hacer es generar lo mismo a través de los 20 glifos o 20 sellos solares. Va a generar un circuito que tiene un principio y que tiene un fin, que tiene un proceso involutivo y un proceso evolutivo, ¿sí? Ese circuito, ¿qué busca?
llegar a la vivencia consciente de este juego planteado, que es el encantamiento del sueño, ¿sí? A fin de mostrarle a todos los entes de tercera dimensión que somos nosotros los seres humanos que habitamos este planeta Tierra, cómo podemos llegar a, recorriendo ese camino que nos plantean los 20 glifos o 20 sellos solares, cómo nos podemos proyectar a, a esa conciencia del ser de quinta dimensión, cómo nos podemos convertir en avatar de nosotros mismos, de esta personalidad, ¿sí? Entonces, ese primer grupo de piezas de este juego nos hablan de todas las formas de polaridades posibles bajo las cuales nosotros vamos a experimentar ese proceso evolutivo e involutivo, el proceso todo completo, y que son la representación de la manifestación y la comprensión de la energía cósmica, ¿sí? A través de toda esa experimentación de las polaridades de los sellos, porque los sellos siempre tienen una información polar, ¿sí? O sea, el sello no es una información única, el sello nos plantea todo un campo de exploración donde podemos ir de un extremo a otro extremo, de lo femenino a lo masculino, de lo egoico a lo espiritualizado, de lo negro a lo blanco, y así todas las polaridades que nosotros podamos imaginar, ¿sí? Y entonces, esos sellos nos dicen lo siguiente, partimos con el primer grupo, viento, dragón, viento, noche, semilla, sellos uno, 2, 3 y 4. Entonces, esa primera parte, como lo vimos en la diapositiva anterior, va a trabajar en nosotros el preconsciente. Significa realmente que es que en ese momento que nacemos en la Tierra, se, el hombre reconoce la presencia de lo divino en sí mismo. O sea, con nosotros nació una entidad que además de ser un ser humano, tiene una esencia divina. ¿Sí? Y lo hace a través de la reconexión con la memoria preconsciente. En la memoria preconsciente está grabada la historia de que nosotros emanamos de la fuente divina, ¿sí? Cuando nos conectamos a esa memoria preconsciente, nos sabemos conectados a toda una génesis de un proceso evolutivo de humanidad y de linaje, y recordamos que en nosotros hay una semilla crística que nos está invitando a germinar y a florecer. Y todo eso está escondido en la primera memoria. Es, digamos, la información básica de esa información que hablamos en el video anterior cuando hablábamos del preconsciente. Esa primera cápsula de información grabada en nosotros, vista desde una forma simple y básica, es que nosotros somos una semilla que está latente, ansiosa de germinar y florecer. Es una semilla que emana de la fuente divina, ¿sí? Si ustedes miran, para ir recordando los conceptos que hemos estudiado hasta ahora, aquí hablamos de 4 sellos. Significa que 4 elementos que componen un vector son de orden armónico. O sea, aquí estamos explicando el proceso evolutivo desde el orden armónico, que es el trabajo que está invitada a realizar la personalidad, ¿sí? Entonces, esta forma de ver el ciclo, porque lo podríamos ver desde el orden cromático, está vista desde el orden armónico, lo que es correspondiente al trabajo que como seres humanos estamos invitados a realizar como parte del sistema evolutivo planetario y del sistema solar. ¿Sí? En la segunda secuencia partimos de la serpiente, que es el 5, la lanzadora de mundos, que es el 6, la mano, que es el 7, y la estrella, que es el 8. ¿Sí? Y ahí nos conectamos con la segunda forma de memoria, que es el inconsciente instintivo. Más adelante, cuando estudiemos los sellos, digamos en su esencia, vamos a entender que la serpiente es el símbolo de todo lo que es la fuerza vital instintiva, ¿sí? Por eso da nacimiento a esta primera, a la segunda fase de la memoria, que es el inconsciente instintivo, ¿sí? Y entonces significa que ahí nosotros vamos a aprender, en este segundo grupo, que representa el inconsciente instintivo, que es de orden armónico, vamos a reconocer la manifestación de lo divino a través de nuestro cuerpo,
como una energía que se expresa de forma inconsciente e instintiva. Otra vez, es una forma de recordar que el humano no tiene por qué rechazar el instinto. La forma de yo entender que lo divino se está manifestando a través mío es que la primera señal de que esto está sucediendo sucede de una forma inconsciente e instintiva, ¿sí? O sea, desde ya se nos está informando que así es el proceso evolutivo, para que no comencemos a rechazar todo lo que surge desde nuestro cuerpo en forma instintiva, en forma inconsciente e instintiva, ¿sí? Arrancamos la tercera fase, donde nos conectamos con el consciente discontinuo, ¿sí? Que inicia con los glifos de la luna, que es el 9, el perro, que es el 10, el mono, que es el 11, y el humano, que es el 12, ¿sí? Y en esa conciencia discontinua, nosotros comenzamos el fluir, que es lo que nos pide la luna, el fluir de los procesos aquí en el mundo físico, en el mundo de la materia, ¿sí? Comenzamos a experimentar la presencia divina de forma discontinua en el tiempo a través de las experiencias de la materia, ¿sí? Y desde esa percepción temporal de conciencia, ¿sí? Porque tenemos una percepción temporal de conciencia, vemos, a veces somos conscientes y a veces no, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar a definir el punto de partida de la personalidad, o sea, vamos a comenzar a hacer una identificación. Identificación es mirar cada uno de los parámetros que componen nuestro ego, una identificación de la personalidad, a través de las formas inconscientes instintivas de reacción de la personalidad, yo la comienzo a identificar, a decirme, ya me lo pillé, porque eso es ser consciente, ya te pillé, haces esto de una forma inconsciente instintiva, ya te pillé una más, haces esto de una forma inconsciente instintiva, y voy anotando, ¿sí? Y al final, como individuos particulares, de este proceso evolutivo, comenzamos a representar de una forma más clara ese individuo que está dentro de este cuerpo, ese individuo de tercera dimensión, porque recuerde, si yo quiero trascender el individuo de tercera dimensión y proyectarlo hacia ese ser de quinta dimensión, primero tengo que saber reconocer el individuo de tercera dimensión. No significa sobreidentificarme con el ego, significa que realmente yo lo pueda definir, o sea, tenga claro cuáles son esas formas de inconsciencia instintiva que emanan del individuo para poder saber de dónde estoy partiendo y entender además que esas formas de inconsciencia instintiva que emanan del individuo vienen de una memoria inicial grabada que está conectada al proceso evolutivo planetario, a la génesis de humanidad y a mi linaje familiar, ¿sí? Y ahí estamos en la tercera fase donde se trabaja la conciencia discontinua. Digamos, esta es la fase material y física. O sea, esta es la fase que más percibimos nosotros porque es lo que sucede en la materia física. Es la parte de abajo del proceso del circuito omniunificante de la conciencia divina, porque es la donde se presenta la materialización. Entonces es la más visible para nosotros. ¿Sí? Si continuamos, arrancamos con el cuarto grupo que viene el sello 13, que es el caminante del cielo, el 14, que es el mago, el 15, que es el águila, el 16, que es el guerrero. Entonces ahí comenzamos a conectarnos con las formas de conciencia continuas, con esas formas de conciencia que ya han perdurado por un tiempo largo, han permanecido en nosotros por un tiempo largo. Y ya ahí estamos más conscientes del proceso evolutivo y comienzan las etapas de comprensión, ¿sí? En esta etapa nosotros comenzamos a explorar esa conciencia individual de la persona, de la personalidad, del ego, ¿sí? A través de un montón de procesos de experimentación sucesivos, ¿sí? Y vamos ampliando la comprensión que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y de paso, iniciamos el reconocimiento de cómo todo lo que sucede en mí está conectado y tiene un vínculo, digamos, irrompible, energético, a la conciencia colectiva que nos une al todo, que es la conciencia subliminal, que es la conciencia divina. ¿Sí? Comenzamos a darnos cuenta que lo que tú vives no está desconectado de lo que están viviendo los otros seres humanos. Cuando yo realmente comienzo a comprenderme y a conocerme mejor, ¿sí? Comienzo a tener
una apertura más grande a vivir caminos de exploración en la Tierra. Y me voy conectando más a todo lo que sucede a nivel de proceso evolutivo planetario porque me conecto con esa conciencia colectiva. Entiendo que yo no estoy separado de todo lo demás que está sucediendo aquí, ¿sí? Y ahí alcanzamos un nivel de conciencia más elevado, ¿sí? Y ahí, de ahí pasamos entonces a la quinta parte y última de este ciclo de este circuito de la conciencia, de este circuito unificante de la conciencia divina. eh, y este ciclo arranca con los glifos 17 de la Tierra, 18 del espejo, 19 de la tormenta y el último, el 20 del sol, ¿sí? En esta etapa donde nos conectamos ya con una forma de superconciencia, de conciencia subliminal, miramos cómo hacemos este recorrido. Estamos invitados a hacer este recorrido muchas veces y en esta etapa lo que vamos a hacer es que esa conciencia personal más elevada que ya tenemos, porque ya nos hemos reconocido y nos hemos reconocido conectados a una conciencia colectiva, ¿sí? Nos invita a expresar aspectos más elevados de esa divinidad de la cual nosotros procedemos, ¿sí? Y lo hacemos a través de la trascendencia de aspectos de la personalidad bajo los cuales me he definido. O sea, trasciendo aspectos de esa primera definición que yo hice de mi personalidad, comienzo a chulear cositas, a decir, esto lo trascendí, esto lo trascendí, esto lo trascendí. Trascenderlo igual significa que lo tengo que redefinir en mí. Ya no se presenta en mí de esta forma, porque yo la trascendí en esa forma particular en la que se presentaba, y ahora la redefino, porque a través de esas redefiniciones que yo voy haciendo de mi propio ego y de mi propia personalidad, doy inicio al siguiente ciclo, ¿sí? Y en cada ciclo yo me voy acercando un poco más a reflejar en esta tierra esa conciencia subliminal de la cual hemos emanado todos como seres humanos que un día fuimos pensados por Dios y nos materializamos. Acá en este punto es importante tomar conciencia entonces de que si los sellos son una energía polar, nosotros podríamos decir que los sellos solares, su energía primaria es masculina, porque nos invita al hacer, y el hacer como tal es una energía masculina al interior nuestro. Entonces su energía primaria es el hacer. Sí, y su energía secundaria, la energía femenina. Esto es como en el yin y el yang, cuando nosotros miramos esta figura en forma de gota, que siendo de un color, tiene un punto de otro color en la figura. Todo gran yin tiene un pequeño yang, todo gran yang tiene un pequeño yin en su interior. Entonces, los sellos como tal, su energía primaria es masculina porque nos invita al hacer, pero no son 100% energía masculina. Tienen un pequeño componente como energía secundaria de energía femenina. ¿Sí? Creo que aquí llegamos al final de este video, que era una forma de poner en práctica un poco, comenzar a usar los conceptos que vimos en el video anterior. ¿Sí? Como digamos, este video es una continuación ligada estrechamente al video anterior, eso significa que el video anterior, este video, tanto como el video anterior, los vamos a revisar y los vamos a mirar y sobre los dos vamos a hacer el conversatorio que tenemos programado para el domingo 18 de mayo a las 7 a.m. hora colombiana. Listo. Un abrazo para todos y que disfruten esta información y que se sigan entusiasmando como yo lo estoy, que sigan entusiasmando conmigo a seguir este estudio desde la base, desde lo simple para ir hasta lo más elaborado de esta información del juego del encantamiento del sueño. Feliz día.